día de hoy te quiero tocar un tema un tanto popular ahorita, que causa indignación, ¿no? Porque pasan videos y todo eso en redes sociales del fenómeno, de lo que está suscitando, y esos desastres que están haciendo los taxistas en Cancún como resultado de que por fin se va a permitir, o se están dando entrada a la operación de Ubers, ¿no? De taxis de aplicación, llamémosles. Evidentemente es algo que está volviendo popular porque pues circulan esos videos en donde los taxistas detienen el tráfico, detienen a Ubers, los amenazan, amenazan a los conductores, amedrentan a los turistas que quieren hacer uso de Uber, e incluso el gobierno de Estados Unidos terminó emitiendo una alerta advirtiéndole a los turistas estadounidenses que tengan cuidado cuando están en esa zona por precisamente esos problemas que están causando los taxistas, ¿no? Y bueno, el título, ¿no? De este espacio, ¿no? Lo que no se ve. Esto muy evidente y todo el descontento, ¿no? El descontento de los taxistas. Y hay mucha gente que pues se da cuenta de que al final del día no es una buena forma de cuidar tus intereses, la violencia, ¿no? El amedrentar, el amenazar, todo esto. Sin embargo, sigue habiendo gente que al menos, digamos, desde su perspectiva humana, compasiva, lo que tú quieras, se pone o trata de ponerse en el lugar de los taxistas y pensar, bueno, es que yo tal vez haría lo mismo que los taxistas o pobrecitos, bla, 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 ¿no? Muchos matices, pues es lo que quiero dar a entender, ¿no? O sea, muchos matices. Sin embargo, pues al final del día, aquí lo que quiero señalar es al gobierno como responsable de este problema, ¿no? Tal vez suene como un salto lógico que no está justificado, al menos a primera vista, el decir, el gobierno tiene la culpa de que eso está pasando, ¿no? Cualquier observador astuto podría preguntarse, bueno, o sea, ¿qué tiene que ver el gobierno con que los taxistas estén peleando con los Ubers, ¿no? Y todo esto y todo el desastre que se está causando en Cancún. Sin embargo, si uno se pone a escarbar y a buscar en el origen de este problema, vemos por qué es que efectivamente el gobierno es el actor al centro de este drama, ¿no? En el centro de este drama. ¿Por qué? Bueno, um, este tema de los taxistas, como muchos sabemos, los taxis, previo a la introducción de estas aplicaciones que permiten que cualquier persona con un carro pueda dedicarse a manejar y a recoger pasajeros, bla, 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 sabemos aquí en México y en prácticamente cualquier parte del mundo, el poder actuar de esta forma como taxi implica pues cumplir con un montón de normas gubernamentales. Una de la más cara de ellas es pagar por tus placas de taxista, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si muchos de quienes puedan llegar a ver este video lo hayan llegado a ver en algún momento. Si uno hace unos cuantos años se ponía a ver la sección de clasificados del periódico, donde se ponían a vender cosas, era muy común ver venta de placas de taxis, ¿no? Y era un negocio precisamente porque, pues no, para poder tú dedicarte a subir pasaje, a hacer dinero con un taxi, además de pintarlo y comprar el taxímetro y todo esto, pues tenías que pagar al gobierno pues el costo de las placas de taxi, ¿no? Y eran caras, eran caras. Ese era el costo de operar un taxi, ¿no? De ahí viene el descontento que también se presentó aquí en la Ciudad de México. Ahorita ya los taxistas pues ya dan como un hecho que Uber opera, ¿no? Uber, Cabify, Didi, lo que sea, ¿no? Bit. Sin embargo, también pues tuvo estos descontentos aquí y los hay en todas las partes del mundo donde entra Uber precisamente por lo mismo, porque en prácticamente cualquier parte del mundo para operar un taxi tenías que pagarle al gobierno una tarifa muy alta para poder hacerte de las placas que te permitieran operar de esta forma, ¿no? Que te permitieran prestar ese servicio. Efectivamente lo que hace el gobierno, como cualquier estudiante de un semestre introductorio de microeconomía aprende, son las primeras cosas que se aprenden, que los monopolios solamente pueden formarse en donde existen barreras de entrada, ¿no? Y muchas veces hay gente, dependiendo del texto que te encuentres, que pudiera sugerir que esas barreras de entrada pueden manifestarse meramente como resultado de las dinámicas del mercado. La verdad es que eso muy difícilmente pasa con la excepción de las economías de escala, es decir, donde la barrera existe como resultado de que es muy costoso montar una fábrica, por ejemplo, digamos, una armadora de vehículos, ¿no? En la mayoría de los casos, las barreras de entrada que dan lugar a los monopolios las erige el gobierno, ¿no?
Contrario a lo que es, y esto es muy contrario a la creencia popular, ¿no? La mayoría de la gente cree que los gobiernos se manifiestan de forma natural, dada la dinámica del mercado, y que es el gobierno el que tiene que intervenir para deshacer los monopolios y permitir la libre competencia. Y eso es totalmente falso. Y justamente en el tema, ese tema de los taxis, pues revela, es un ejemplo perfecto de cómo es que funciona el poder otorgador de monopolio del gobierno, ¿no? La mayoría de las barreras de entrada que dan lugar a los monopolios son erigidas por el gobierno. Llámense, por ejemplo, la protección de patentes, la propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas son acciones o instituciones creadas por el gobierno, normas creadas por el gobierno. Y en el caso de los taxis es exactamente lo mismo. Para que tú pudieras operar tu taxi, todo eso tenías que pagar el gobierno, etcétera. Y estos costos altos imponían una barrera de entrada. Esta barrera de entrada daba lugar precisamente a lo que se conoce como un monopolio. Un monopolio en donde pues no cualquiera puede entrar, donde por lo mismo de que no cualquiera puede entrar, los jugadores pueden hacer y deshacer o tienen mucha más libertad, los proveedores de servicios, de mover los precios a su conveniencia, de discriminar, de atentar contra el bienestar del consumidor, ¿no? Es decir, las desventajas de los monopolios, eso sí es bien sabido, ¿no? Todo el mundo sabe, al menos de manera intuitiva, que un monopolio es atenta contra el bienestar del consumidor. Repito, el gobierno es el principal responsable de la creación de monopolios. Y el caso de los taxis nos lo deja ver. Esta barrera de entrada constituida por las placas, por todo este sistema de reglas para prestar tu servicio, pues fue lo que resultó en primero que nada en el descontento que los consumidores teníamos para con los taxis, pues digo, al estar libres de competencia, al operar de forma impune gracias al monopolio que otorga el gobierno, no teníamos alternativa más que ocupar un taxi, o sea, no teníamos de otra. Eso permite que los taxis hicieran pues lo que ya sabemos que hacían, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es alterar sus taxímetros, o sea, cobrarte más de lo que, digamos, las reglas dictaban que debían de cobrarte, a mantener sus unidades sucias, ser groseros, llevar a cabo pues esa discriminación de decir, el clásico, yo para allá no voy, joven, ¿no? Que a muchos probablemente les toca, especialmente aquellos quienes viven en zonas retiradas de las zonas céntricas de las ciudades, etcétera. Todo esto como resultado de la incapacidad de otros actores de competir como resultado de la barrera de entrada que suponían las placas y otras reglas que con las cuales tenían que cumplir quienes quisieran operar un taxi. Llega Uber, llegan los taxis de aplicación y eso se acaba, ¿no? Empezamos a por fin disfrutar de los beneficios de la competencia. Ahorita precisamente como resultado de que no es nada más Uber, sino tantas aplicaciones más, pues disfrutamos también de precios más bajos. Si un Uber no nos quiere agarrar, podemos abrir la aplicación de Didi, la de Bit, la de Cabify, la que sea, ¿no? Y justamente podemos hacer precisamente el contraste entre un monopolio, libre mercado, como es que el libre mercado pues, nos beneficia tanto más a los consumidores, ¿no? Ahora, voltemos a ver el caso Cancún, ¿no? Básicamente, en el caso de Cancún, más bien me parece, podríamos decir que eso se parece ya más bien a un cartel, ¿no? Los taxis básicamente formaron un cartel. ¿Por qué un cartel? Porque un cartel es aquella forma de organización industrial, forma de organización económica, en donde varios jugadores que tal vez pudieran ser independientes se coluden con tal de no bajar sus precios, ¿no? Con tal de poder cobrar el precio más alto posible al consumidor. Y es efectivamente lo que hacen los taxistas allá prácticamente. Se coluden con tal de decir, no, pues de tal tarifa no me bajo, nadie se baja, si todos se mantienen en ese mismo entendido, pues a todos, o sea, un consumidor queda prácticamente secuestrado, no tiene forma de decir, bueno, me voy con fulanito, sotanito, manganito, porque todos te van a cobrar lo mismo, ¿no? Así es la forma en la que esos taxis empezaron a operar y pues lo que resultó en todas estas quejas, ¿no? Lo que les permitió ganar tanto dinero y a costa de los turistas y los consumidores de allá. Entra Uber y pues lo de esperarse, ¿no? El descontento de esas personas que ahora ven que su forma de hacer dinero fácil, prácticamente, se ve amenazada, pues porque ahora cualquiera puede agarrar su Uber
Y como cualquier consumidor va a decir, bueno, o sea, puedo pagar una tarifa competitiva que súper transparente, que puedo ver en mi teléfono cuánto me va a cobrar todo esto, no me arriesgo a que me diga que para allá no me lleva, no me arriesgo a que tenga una sorpresa, no me arriesgo, incluso si me toca tal vez una unidad social la puedo reportar. Todas estas cosas que vienen de la mano de esta introducción, pues amenazan este modelo de negocios que tenían los taxis de allá. Ahí pues el evidente descontento, ¿no? Repito, o sea, no es un descontento o no es algo que se haya originado como resultado de la dinámica del mercado como tal, porque la única razón por la cual existieron taxistas que fueron capaces de llevar a cabo esos abusos para con el consumidor fue debido a la regulación gubernamental que impedía que cualquier persona con un carro y tiempo de sobra pudiera dedicarse a subir pasajeros. Esa fue la única razón por la que se formó este cartel y esta fue la única razón por la que la introducción de Uber provoca este descontento que ahora pues está resultando en, vaya, en violencia, en amenazas, etcétera. En un libre mercado esto nunca hubiera pasado. Y vemos efectivamente que pues esto no hubiera pasado porque si no fuera por las regulaciones del gobierno, si no hubiera sido por esas barreras de entrada que se imponían para la operación de taxis, cualquier persona en cualquier momento hubiera decidido, ¿sabes qué? Pues yo tengo taxi, tengo un carro, perdón, me quedé sin trabajo tal vez o tengo tiempo de sobra, quiero ganarme dinero extra, pues lo saco y me dedico a subir pasaje, ¿no? Y repito, ese es un fenómeno el fenómeno de cómo es que el gobierno pues impide que existan muchos proveedores de transporte, se presentó por ejemplo también en Estados Unidos, en Basic Economics. Thomas Sowell precisamente describe el caso de Nueva York, en donde es un modelo muy parecido a lo que se llaman las placas de taxis. Allá se llaman taxi medallions, las licencias que te da el gobierno para poder operar taxi. Y era el mismo modelo. Tú le tenías que pagar una tarifa exorbitante al gobierno para que te dejara operar tu taxi en Estados Unidos, ahí en New York. Y pasaba algo muy parecido aquí. Los taxis abusaban con sus tarifas, discriminaban en el sentido de no quererte llevar a algunos lugares. Es incluso un estereotipo muy común que los taxistas no, a veces en la noche no subían a personas negras, ¿no? A personas afrodescendientes, ¿no? De los estereotipos. Llevaban a cabo la discriminación de forma impune, pues porque no había donde pudieran voltearse los consumidores. Eventualmente empezaron a ver allá lo que aquí se conoce como taxis piratas, gente que se dedicaba a subir pasajeros sin tener las licencias del gobierno, ¿no? Sin pagar las tarifas exorbitantes y pues a pesar de que estos taxis piratas se movían más que nada en zonas de difícil acceso, zonas feas de allá de New York, Harlem, el Bronx, todas estas zonas que son conocidas como pues pronas a la violencia, muy pobladas por latinos y afroamericanos, etcétera, ¿no? Esos taxis se atrevían a subir a ese tipo de pasajeros que normalmente eran víctimas de discriminación y se atrevían a moverse en esos vecindarios feos. Pues evidentemente esto era súper súper benéfico para las personas que vivían en gente honrada, que tiene la mala suerte de vivir en una zona marginada, ¿no? En una zona prona a la violencia. O sorpresa, pues el gobierno hace lo que hace en todos lados y limita, actúa, moviliza a la policía para evitar que estos taxis piratas, como se conocen aquí, sigan operando, ¿no? ¿A quién afecta? Pues precisamente al consumidor. Y solamente se hace, o solamente se lleva a cabo ese ejercicio, pues con la intención de mantener este monopolio que beneficia a unos cuantos, es decir, a quienes pueden operar un taxi medallion o aquí quienes pudieran haber operado un taxi con licencia, repito, a costa de todos los demás. Entonces, como en muchos escenarios, como en muchos casos, en donde a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que este fenómeno social, este descontento, llegó a manifestarse? Es muy probable que vayas a encontrar que si te pones a escarbar un poquito, a indagar y a encontrar cuál es el núcleo del asunto, vas a encontrarte al gobierno como responsable.